Y ojito con el vídeo de hoy porque parece que han pillado a Microsoft con las manos en la masa y le han destapado todas las vergüenzas del mundo. La verdad que se viene un vídeo bastante curioso y tóxico. Sin embargo, antes de ir con todo eso, quiero mostrar pues las primeras imágenes que han sucedido sobre el Dead Space, sobre el Dead Space Remake, ese videojuego que tanto hype levantó, pero es que sin embargo, luego de ver estas imágenes, aparte de decir, oye, qué bonito es, qué maravilloso pinta, qué chulo va a ser este videojuego, nos han rebajado un poquito el hype con él. Al menos de momento es lo que pinta, al menos es lo que parece, porque dicen lo siguiente: así de genial luce Dead Space Remake, primeras imágenes y detalles del gameplay. Han sacado una serie de detalles donde básicamente te dicen que el videojuego pues va a ser un poco más ligerito, va a ser un poco menos tosco, por supuesto se van a adaptar a los controles modernos, a lo que se suele estar habituado hoy en día. Van a mantener, por supuesto, lo que toca la parte survival, no lo van a volver un tanto más de acción ni nada de eso, sencillamente para un poco contentar al público actual, sino que van a mantener la esencia del videojuego. Sin embargo, dice que el esperado regreso Next Gen de esta saga, aparte de cómo luce su gameplay y todo eso, dicen cosas como que lleva menos de un año de desarrollo. Lleva menos de un año de desarrollo. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Pues que me da a mí que para 2022 no vamos a ver el videojuego. La verdad que estos videojuegos generalmente suelen necesitar de 2-3 años mínimo, teniendo en cuenta que Electronic Arts cuenta con un grandísimo equipo para hacer videojuegos. Sin embargo, pues esto no es como hacer un FIFA, básicamente, no puedes sacar uno cada año. Aquí necesitan un tanto más de trabajo y sobre todo si quieres hacer un remake a la altura de las expectativas, ¿no? Pero bueno, se puede esperar que el juego en vez de 2022 saliese en 2023 como más de uno sospechaba, como muy pronto. Yo diría incluso que como muy pronto 2023 sería una fecha demasiado optimista a día de hoy, teniendo en cuenta que, insisto, llevan menos de un año de desarrollo. Pero bueno, en cuanto al apartado visual del videojuego, parece que va a lucir especialmente bien. Estas imágenes que estáis viendo precisamente me recuerda al meme este del GTA San Andreas del todo vuelve a empezar, pues más o menos parece un guiño de hecho a eso en particular, pero en fin. La verdad que parece que el juego va a tener una renovación prácticamente total, absoluta en cuanto al apartado visual. Sin embargo, pues no va a quedar tampoco muy lejos de aquello que nos mostraba Capcom con el Resident Evil Remake, con el Resident Evil 2, Resident Evil 3. Si está más o menos en esa línea, yo creo que va a ser un videojuego que va a hacer delicia de los que le encantó el juego en su momento y que seguramente acabe enganchando la franquicia a los jugadores actuales. Pero ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y ojito al escándalo, ojito al bombazo que se ha dado durante las últimas horas, que nos hemos encontrado con esta noticia que estáis viendo aquí. Xbox pagó 100 millones de dólares, ni más ni menos que 100 millones de dólares, a Square Enix por la exclusividad de Rise of the Tomb Raider, lo que sería la segunda entrega de la trilogía que ha habido de Tomb Raider en los últimos tiempos. Rise of the Tomb Raider fue exclusivo de consolas Xbox durante un año, con un acuerdo entre Square Enix y Microsoft que ascendió a 100 millones de dólares según un ex ejecutivo de la editora. Madre mía, qué cosa más terrible. Todas las vergüenzas de Microsoft acaban de salir a la luz 7 años después. Es que sí, es decir, el artículo es interesante. Tengo cosas que comentar sobre este artículo en particular y mucho que desarrollar. Sin embargo, la pregunta es: ¿este artículo por qué sale hoy? ¿Por qué sale hoy en día? No sé, es como un poco... ¿Por qué no sale este artículo un año después? 2, 3 ya me parece exagerado. Pero 6 o 7 años más tarde, que este juego, si no recuerdo mal, data de 2014-2015. No sé exactamente a qué altura estaba cuando se fructificó este acuerdo y cuando se anunció la exclusividad, porque se cuenta, es decir, se cuenta de cuando se anuncia esa exclusividad, que creo que fue una temporada antes, que ya avisaron de que tendrían el Rise of the Tomb Raider de manera exclusiva en Xbox. La pregunta es, ¿por qué sale este artículo hoy en día? Por supuesto, con esta pregunta no estoy eximiendo de que esto a mí me parece, como he dicho muchas veces, una auténtica ranciada. Comenta
En este caso, esta información, para que sepáis de dónde viene, ¿vale? Lo ha desvelado Fabian Rossini, ¿de acuerdo? Lo que sería el CEO de Cray Games, que ostentó un importante puesto como director de planificación estratégica corporativa en Square Enix. Durante sus 10 años en la compañía trabajó en estrategia comercial de franquicias como Deus Ex, Hitman y según asegura en su perfil de LinkedIn, pues todos estos trabajos los ha desarrollado él, donde también ha desvelado la cantidad que Xbox pagó por la exclusividad temporal del Rise of the Tomb Raider en consolas, que serían pues esos 100 millones de dólares. Habla del año 2015, ¿de acuerdo? Bueno, son unos 6 añitos desde entonces, así que en este caso particular, vuelvo a reincidir, esto nos recuerda que Microsoft ha cambiado mucho y para bien. Microsoft ha cambiado mucho y ha cambiado para bien, tanto yo creo que incluso para ellos mismos como de cara a los usuarios, de cara a nosotros particularmente, que al fin y al cabo es lo importante. Porque sinceramente, hay que decirlo, pagar 100 millonacos pagar para tener un año en exclusiva temporal, que no estamos hablando ya de tenerlo exclusivo definitivo, no, un año, 100 millones para tenerlo un año. Dices tú, madre mía. Básicamente esto es lo que comenté hace tiempo, que las exclusivas temporales consisten en una sola cosa: pagar para que no salgan en otras consolas. No es una ventaja que tenga un usuario en un momento dado, básicamente estás quitándole cosas a otra comunidad, que eso es algo que a más de uno no se le mete en la cabeza, que trata, es que en mi consola nos traen los mejores juegos. No, en tu consola, hijo mío, lo que pasa es que lo que hace la compañía de turno es quitarle a las demás compañías videojuegos para que no salgan allí. Esa es la principal estrategia de las exclusivas temporales. Le quitamos a otras comunidades de videojuegos y así acaparamos todo para nosotros. Básicamente eso es la estrategia que persigue la exclusiva temporal. Y Microsoft, pues de esto aprendió y cambió. Y de hecho aprendió tanto que ahora pues seguramente vengan muchos a decirme rectifica, Microsoft no ha cambiado, no engañes a tu público, no le mientas. ¿Por qué? Pues porque The Medium y otros Cuphead y otros juegos así. A ver, se trata de videojuegos. Cuando hablamos de The Medium, cuando hablamos de Cuphead, cuando hablamos de esos videojuegos que Microsoft tiene en cuanto a exclusivas temporales, primero de todo, no son exclusivas nivel Tomb Raider. No son exclusivas de esos niveles, como por ejemplo Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI, Forspoken. ¿Os suenan todos esos títulos? Todos son exclusivos temporales de PlayStation. Uno lleva ya camino de los 2 años. Va a hacer 2 añitos en camino de exclusiva temporal. ¿Qué os parece? La pregunta es, ¿por qué hoy en día no se hacen artículos de este estilo preguntándose cuánto ha valido la exclusiva temporal de Final Fantasy VII? Porque, hombre, si Rise of the Tomb Raider, por ejemplo, ha costado 100 millones un año de exclusividad, Final Fantasy VII Remake, que se supone uno de los juegos más esperados de toda la pasada generación, fue el gran juego del E3 2015, precisamente el gran anuncio del E3 2015 fue Final Fantasy VII Remake. Era el juego más esperado de esta generación, creo que con suma diferencia, lo puedo decir abiertamente. ¿Cuánto pudo costar esa exclusiva temporal? ¿Y en cuánto habrá subido la exclusiva ahora que lo han ampliado 6 mesecitos más? Pregunto, ¿qué puede salir esa exclusiva? ¿200 o 300 millones? Fácilmente. Fácilmente. Si el Tomb Raider sale esto, ¿quién no habrá salido el Final Fantasy VII Remake? Que ni siquiera dieron la posibilidad de sacarlo en PC de momento, hasta diciembre según dicen. En el caso de Tomb Raider creo que salió en PC un par de meses después, creo que salió no demasiado tiempo después. Pero en el caso del Final Fantasy VII Remake, ni siquiera eso. No ha dado esa posibilidad. El pastizal terrible que ha tenido que soltarse con Final Fantasy VII Remake ha tenido que ser importante, ¿verdad? Como decía, seguramente me echéis por delante lo del The Medium, lo de juegos, insisto, como Cuphead. Y ahí hay una pequeña diferencia con todo esto, con todo lo que estamos hablando aquí. Ahí tenemos la diferencia de que Microsoft para esos videojuegos ha puesto pasta para que esos juegos saliesen adelante.
no para quedarse con la IP, no para quedárselos en propiedad, porque hay una leyenda urbana por ahí que mucha gente se quiere creer, que dice, es que Cuphead le han quitado a Microsoft el videojuego. No, Cuphead nunca fue una licencia propia de Microsoft. Microsoft tuvo unos derechos sobre ese videojuego básicamente porque aportaron a su estudio de desarrollo para que el juego saliese adelante, y el estudio, como agradecimiento, pues dijo, primero en tu consola, primero lo lanzamos en tu consola, luego salió PC, por supuesto salió para Nintendo Switch y en ultimísimo lugar salió el pasado año para PlayStation, pero no era una licencia, nunca lo fue de Microsoft. Microsoft tuvo ese derecho porque Microsoft apostó por ese videojuego. Lo mismo que ha pasado con The Medium, que lo dijeron los propios desarrolladores de Bloober Team. Microsoft ha estado con nosotros y nos ha facilitado esto de tal manera que el videojuego, el mismo día que se lanzó, ya era rentable, porque Microsoft había puesto la pasta para ese videojuego, para que saliese en Game Pass y todo eso. Ya era rentable desde el principio. Insisto, y se trata de juegos menores, no se trata de los juegos más deseados de la generación. Casos, por ejemplo, como sucedió también con Crash Bandicoot, la trilogía, la Insane Trilogy. Ese juego también tuvo una exclusiva temporal, no sé si 6 meses, un año, no sé exactamente cuándo fue, pero tampoco me encontré esta clase de artículos. La verdad que es un tanto peculiar. No sé si lo recordaréis, pero Microsoft, por este hecho particular, por lo del Tomb Raider, le dedicaron artículos despellejando a Microsoft hasta no sabéis qué niveles. Lo despellejaron hasta que se quedaron a gusto. Incluso algunos alentaban a que nadie se comprara el Tomb Raider por ser exclusivo temporal de Xbox. Alentaban a que eso no sucediera, que la gente no se comprase el videojuego, de tener una vergüenza donde yo me sé, básicamente porque eso o lo haces con todas o no lo haces con ninguna. Es así de sencillo. Yo en esto soy consecuente, a mí esto no me pareció bien en su momento, no me parecería bien ahora. Si Microsoft coge y de repente dice, pues mira, vamos a tener como exclusiva temporal, yo que sé, el Dead Space del que acabamos de hablar, pues lo siento, a mí no me gustaría. A mí personalmente eso no me aporta nada. Yo lo que sé es que mis colegas o gente conocida que tenga una PlayStation se tendría que fastidiar teniendo ese videojuego esperando un añito por él. Sin embargo, es muy diferente la estrategia que ahora tiene Microsoft. Ahora es muy diferente. Por un lado, apuesta por el desarrollo de juegos independientes. Pone una pasta por delante para que esos juegos puedan llegar a ser posibles, y esos juegos pues o tienen una exclusiva total o temporal en función de lo que el estudio de desarrollo vea oportuno. En el caso del The Medium, ya lo sabéis, la exclusividad ha sido de 9 meses. 9 meses. De The Medium, no de un Tomb Raider, de The Medium. Pues esa es la línea que yo prefiero a Microsoft, que apueste, que ponga pasta para que esos videojuegos salgan adelante, para darle facilidades a esos pequeños estudios. Y ahí sí entiendo un poco más el rollo de las exclusivas. En ese caso sí. Ahora, en el caso de las grandes, pues Microsoft ha dicho, ¿para qué vamos a dejarnos 100 millonacos en juegos exclusivos temporales, pudiendo desarrollar videojuegos prácticamente a ese precio? No sé si lo sabéis, hay videojuegos tales como, ¿qué os digo yo? 100 millones no es lo que podía haber salido básicamente el Horizon Zero Dawn. Vosotros, no sé, buscaron las cifras así. Los juegos así más caros que yo recuerdo, sobre todo Death Stranding, fueron 200 millones. Death Stranding, ojo, porque tienen a Kojima en nómina, ni más ni menos que por eso. Eso es lo que salió caro realmente, la Kojima, los actores y demás tonterías. Pero realmente los juegos grandes suelen estar en torno a esos 100 millones. Y Microsoft, pues la apuesta que tiene, mira, en vez de hacer esto, en vez de decirle a los jugadores, pues mira, os vamos a quitar el juego un año, vamos a desarrollar para nosotros juegos completos y los tenemos ahí cuando nos dé la gana. Y eso es una táctica que a mí sí me gusta. Potenciar el desarrollo de videojuegos propios en un momento dado, apostar por esa clase de cosas y luego pues dar alguna serie de ventajas sobre otro, lo que son third parties, de sacarlo de día uno en el Game Pass, como va a ser el caso de la Plague Tale, la secuela de la Plague Tale Requiem, ¿de acuerdo? Que ese juego, por ejemplo, Microsoft lo podía en otra época. Microsoft hubiera cogido la Plague Tale Requiem
y lo hubiera hecho exclusivo temporal, lo hubiera sacado y hubiera dicho esto para nosotros un año. Pues no, en vez de hacer eso se ha dejado la pasta no para hacerlo exclusivo un año, sino para ponerlo en el Game Pass. Y eso pues les beneficia a ellos y nos beneficia a nosotros, nos viene bien estupendo a todos básicamente. Y la pasta, el pastizal, los 100 millones, en vez de ponerlo en eso, pues lo pone en cosas que serán videojuegos tales como Starfield, tales como el Elder Scrolls 6, tales como en los futuros juegos que saque 343, en los que saque Playground Games, en Fable, los juegos de Obsidian como la Bobwed. En eso va a poner esos millonacos, en vez de estar restando. Esto es la viva imagen de lo que ha cambiado Microsoft con el tiempo, de la apuesta que antes era bastante antiusuario, es decir, es que era anticonsumidor completamente esta clase de cosas. Lo he dicho con muchos videojuegos y lo mantengo, sea la compañía que sea. Estas medidas son muy anticonsumidores. Pagar 100 millones para que otra comunidad no tenga un videojuego, pero lo dicho, estaría bien que se hicieran eco de esto, no con juegos de hace 6 años, sino con juegos, por ejemplo, que vayan a salir el año que viene. No sé, por ejemplo, lo dejo caer como idea, por si alguien la quiere recoger. Sin embargo, pues, la idea de Microsoft ha cambiado radicalmente. Y yo espero que sigan apostando por esta clase de cosas y que la gente no llore cuando Microsoft compre compañías. Básicamente porque no le están quitando videojuegos que ya estaban anunciados ni nada de eso, no. Microsoft ahí va a desarrollar sus propios videojuegos en adelante con esas compañías y ya todo el mundo no está mareado completamente de dónde tengo que ir a buscar este videojuego, dónde va a salir o cuánto va a tardar en salir, porque seguramente ahora haya muchos usuarios de PC y Xbox que estén todavía preguntándose, oye, ¿cuándo va a salir el Final Fantasy VII? ¿Cuándo saldrá el Final Fantasy XVI? ¿Cuánto tendremos que esperar? Pues eso Microsoft, esa clase de dudas se las quita de encima y dice, pues mira, estos son nuestros videojuegos y ya sabéis dónde tenéis que venir a buscarlos. Y por eso a mí me gustaría que precisamente los heredaempresas de la vida me dijeran, ¿qué es más rentable? ¿Gastarse 100 millones en tener una exclusiva de un año que seguramente no te vaya a dar rédito de ninguna clase? ¿O gastarte la pasta en desarrollar juegos propios? Porque por esos 100 millones no tienes exclusiva un año. Tienes exclusiva de por vida, de cualquier videojuego. Esa es la grandísima diferencia. ¿Vosotros creéis que muchos de los juegos que va a sacar Microsoft en el futuro van a costar mucho más de 100 millones de dólares? No, el caso es sencillo. No van a costar tanto porque los videojuegos tochos cuestan dinero, pero no llegan a esas cifras tan regularmente como mucha gente se pueda pensar. Pero bueno, yo lo dejo caer por ahí. Esta es la situación realmente. Esto es lo que ha cambiado Microsoft con el tiempo. Así que en este sentido a mí me gustaría saber por qué a Microsoft se le da tantos palos con lo que está haciendo ahora cuando se ha alejado de esta clase de prácticas mientras otros las han estado potenciando cada vez más y las exclusivas temporales son cada vez más exageradas por parte de otras compañías. Y hombre, que la mala del cuento acabe siendo siempre Microsoft por comprar unos estudios para que le hagan juegos ya que no puede hacer exclusivas temporales porque si no se les echan encima a todos, pues no sé, la coherencia por algún lado acaba fallando. Pero bueno, todo eso como siempre me gustaría que en la caja de comentarios lo dejarais con vuestras opiniones como siempre y os invito como siempre también a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.